A través del tiempo se han llevado a cabo diversos grandes proyectos multimillonarios, muy prometedores, pero que lamentablemente no todos han resultado una buena inversión. Desde un gran puente que acabó siendo decepcionante, hasta un gigantesco parque de atracciones que causó pérdidas millonarias, hasta que fue finalmente clausurado y cerrado. En el vídeo de hoy te traigo los 10 megaproyectos que acabaron siendo un absoluto fracaso, así que ponte cómodo que vamos a comenzar. Número 10. Wonderland Eurasia. En el corazón de Turquía, en la capital Ankara, se gestaba un proyecto monumental que prometía cambiar la industria del entretenimiento en el país. Un parque de diversiones sin precedentes, un sueño grandioso que pretendía rivalizar con los parques temáticos más famosos del mundo. La idea nació como un megaproyecto impulsado por el entonces alcalde de Ankara, Melih Gökçek, además de haber sido concebido como el megaproyecto más grande de toda Europa, para así atraer turistas y ofrecer un nuevo atractivo para la ciudad. Además de tener la intención de fortalecer la economía local, generando miles de empleos. Sin embargo, terminó siendo un fracaso, por lo que tuvieron que cerrarlo permanentemente. Con dinosaurios gigantes hechos con fibra de vidrios e incluso tenían varios restaurantes, fue inaugurado en el 2019 y las autoridades pronosticaban que el parque trajera unos 5 millones de personas anualmente, pero nada les salió como pensaron. Al parecer, todo el material que usaron para la construcción de los juegos era de baja calidad, y las personas que tuvieron la oportunidad de visitar los juegos comenzaban a darles varios comentarios negativos, por lo que varios de estos paseos que ofrecía el parque comenzaron a ser cerrados. Como cada vez el parque generaba menos dinero debido a la baja asistencia por la mala calidad, y en conjunto con la llegada del COVID, tuvieron que cerrar completamente el parque. Hoy en día, algunas partes fueron arrancadas por ladrones e incluso han sido dañadas por los efectos del clima. El Wonderland Eurasia habría costado unos 8 millones de dólares, pero todo se hundió en menos de un año desde su aperturación, cuando lo clausuraron en febrero de 2020. Número 9. Central Nuclear de Bataan. En un país en desarrollo con una creciente demanda de energía como lo es Filipinas, una visión audaz se concibe. La central nuclear de Bataan fue el primer proyecto nuclear del sudeste asiático. El político filipino Ferdinand Marcos, que estaba al mando en el país de aquel momento, mandó hacer el centro nuclear debido a que pensó que sería la mejor forma para afrontar la crisis energética que estaban padeciendo. Ya para 1979 estaban comenzando su construcción, hasta que 8 años después, en 1984, las terminaron habiendo gastado un total de 2.300 millones de dólares. Desafortunadamente, hubieron muchos problemas para la construcción del centro nuclear, y además de esto, no se dieron cuenta que la habían construido cerca de una placa tectónica, por lo que corría mucho riesgo de sufrir un terremoto. Sin mencionar que se encuentra a 30 kilómetros del volcán Pinatubo, el volcán que causó una de las erupciones volcánicas más potentes del siglo XX. Luego de su periodo de gubernatura de Ferdinand, la presidenta María Corazón Aquino prohibió el uso de la energía nuclear en todo Filipinas, por lo que esta central nuclear jamás se llegó a usar, y sin mencionar el hecho de que es poco probable de que lo vuelvan a poner en funcionamiento por las razones que acabo de comentar. Número 8. Nuevo centro comercial de China. El nuevo centro comercial del sur de China es el centro comercial más grande del mundo, pero está vacío casi en su totalidad. Ubicado en la ciudad de Dongguan, en China, construyeron este inmenso centro comercial que fue inaugurado en 2005, pero que nunca fue usado prácticamente. Esta construcción cuenta con 7 grandísimas zonas inspiradas en algunas ciudades y algunos países como París, Ámsterdam, Roma, Venecia, entre otras, un espacio suficiente para 2.350 locales de todo tipo. Además de que tuvieron que invertir más de $1.000 millones para la construcción de este centro comercial para que solamente haya tenido pocos usos. Las pocas cosas que aún se encuentran activas en el centro comercial son las cadenas de comida rápida que se ubican en su entrada.
y además de una estructura de estacionamiento que utilizaron como una pista de carreras de karts. Solo que el gran problema a mencionar es que está mal ubicada, en una zona donde se puede acceder mediante un transporte vial, sin mencionar que ni siquiera existen carreteras cercanas al centro comercial, ya que esto dificulta mucho el acceso para la mayoría de la población, además de que en esta ciudad no existe un aeropuerto. Número 7. Interestatal H3. La Interestatal H3 es una de las carreteras más grandes de todo el mundo, pero que ni siquiera conecta con otra ciudad. En la década de los 60, durante la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, los militares debían estar preparados para todo, y el gobierno pensó en hacer una autopista que lograra conectar la isla Oahu directamente con la base del Cuerpo de Marines de Hawái. Pero esto era algo complicado, debido a que se debía atravesar las montañas de al lado y se necesitaba sacrificar muchos árboles, incluyendo algunas zonas muy importantes para los nativos de Hawái, en donde había templos sagrados y lugares con tumbas. Aun cuando los nativos y los grupos ecologistas empezaron a protestar, el gobierno aprobó el proyecto y estimaron que esta carretera de casi 25 kilómetros costaría unos $60 millones aproximadamente. Pero los túneles que tuvieron que construir hicieron que el presupuesto aumentara de forma exagerada, siendo finalmente un total de $1.300 millones, o sea, unos $50 millones por cada kilómetro. Es una carretera extremadamente cara y con muy poco uso. Realmente un megaproyecto que no tiene mucho que ofrecer. Número 6. Proyecto Internacional de Xiangyun. El Proyecto Internacional de Xiangyun es una ciudad fantasma, completamente vacía que no se pudo terminar de construir y en el que se gastaron alrededor de $3.000 millones. Para nada la compañía a cargo del proyecto era Real Estate Development Group, y el desarrollo urbano se encuentra en la provincia de Bei, en el centro de Sichuan, China. Su idea era construir una zona residencial y comercial costera de unos 1.800 acres con los estilos arquitectónicos británicos, franceses y holandeses. Además, en la zona norte del proyecto iba a haber un parque de agua subterráneo de 30 metros de profundidad, con restaurantes de lujo, tiendas y más. El problema ocurrió en 2014, cuando las autoridades locales comenzaron a investigar a la compañía a cargo de este proyecto, y terminó siendo acusada por corrupción. Así que comenzó a acumular miles de millones en deudas. La empresa se declaró en bancarrota y ya en 2017 le tuvieron que dar fin al proyecto. Así que este fue embargado por las autoridades de China. A las personas que ya habían comprado propiedades no se les permitió mudarse, además de que tampoco se podía utilizar los apartamentos que aún no habían culminado. Número 5. Proyecto HZMB. El proyecto HZMB es un gran puente que hicieron para unir 3 ciudades y acortar el viaje entre ellas, pero que terminó siendo un fiasco. Se comenzó a construir en 2009 y fue finalizado 8 años después, en noviembre de 2017. Su presupuesto final, incluyendo también las islas artificiales que se vieron obligados a construir, fue de unos $20.000 millones. Sí, un precio muy elevado, pero que al parecer daría buenos resultados gracias a los 55 kilómetros de puente y túneles que construyeron sobre el nivel del mar para unir a las ciudades de Hong Kong, Shui y Macao, que se logró construir el camino de 4 horas a tan solo 30 minutos si consideramos que podemos cruzar este puente y así salvarnos de 3 horas de viaje. Sería un proyecto muy útil que vale la pena. Pero el problema es en el hecho de poder acceder al puente, ya que para cruzarlo se necesita un permiso que es casi imposible obtener. Solo los políticos, los grandes inversores y algunas personas importantes son aptas para recibir este permiso. Y por si fuera poco, hay un límite diario de 400 personas para solicitarlo. Además que, el vehículo con el que cruzarás debe ser registrado en las 3 ciudades para poder acceder a ellas. Número 4. Arena de Amazonia. La Arena de Amazonía es un estadio de fútbol que dio lugar a solo unos pocos partidos y que no volvió a ser utilizado.
Se encuentra en Manaus, Brasil, y fue construido para ser una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA en 2014, de la cual Brasil estuvo a cargo. Para su construcción, tuvieron que gastar muchísimo dinero, debido a que los materiales que utilizaron tenían que ser transportados en barcos a través del río Amazonas, porque en donde se encuentra no hay caminos. Terminaron gastando un total de 300 millones para construirlo. Otro de los problemas es que no es fácil de acceder para el público en general. Ni siquiera los autobuses y los trenes tienen una parada cerca. Así que para llegar se debe ir en auto privado o alquilando un taxi. Incluso durante la Copa Mundial, antes del encuentro entre dos equipos, la cancha se encontraba en mal estado y el encargado explicó que los materiales para cuidarlo y el crecimiento del césped no había llegado para entonces. Por el mismo problema de traslado debido al difícil acceso al estadio, ha quedado prácticamente en el olvido y abandonado. Número 3. Planta nuclear de Monju. La planta nuclear de Monju es un reactor nuclear ubicado en la prefectura de Fukui, en Japón, y que funcionó generando energía eléctrica solo por una hora. Su construcción comenzó en 1986 y terminó 8 años después, en abril de 1994. Los creadores esperaban que este reactor usara el combustible nuclear reciclado para producir mucha más energía, logrando así algo mucho más eficiente. Pero en 1995, el reactor sufrió un fuerte accidente en el que se rompió un termopozo, posiblemente por un error en la construcción de este, y el sodio que salió ocasionó una reacción en el aire que provocó un incendio. El reactor no funcionó más. No hasta el año 2010, en donde pidieron reiniciarlo, pero unos pocos meses después ocurrió otro accidente y el reactor se detuvo otra vez. En 2016, autorizaron la demolición de todo el centro nuclear, sumando un total de $15,000 millones entre su construcción y la demolición, que por cierto, esta se estima que terminaría en su totalidad en el año 2047. Número 2. Santiago Bernabéu. El estadio de fútbol Santiago Bernabéu del Real Madrid se inauguró a finales de 1947. Desde entonces, ha tenido varias remodelaciones, pero la última, que comenzó en 2019, dejó mucho que desear. Se encuentra en el Paseo de la Castellana en Madrid, España, y en esta última remodelación han tenido que gastar mucho más dinero que no estaba en los planes del presupuesto, debido a las fallas con la fachada exterior y los problemas con el césped retráctil cuando intentan guardar el césped. Con este nuevo sistema, no se termina pegando las planchas de acero, y al suceder esto, no se riegan ni se dan los cuidados necesarios que se hacen en la cueva. Por debajo del terreno hace que el polvo de tierra y el cemento lo terminan arruinando nuevamente. Ya han tenido que cambiarlo 5 veces, gastando unos 300 euros en cada ocasión. Además, las lamas que permiten que solo entre cierta cantidad de luz solar al estadio están mal colocadas. No en todas las partes del estadio queda igual. Y aparte de lo mal que se ve estéticamente, esto hace que entre más luz solar de la que debería. Aunque este estadio no puede ser considerado como un completo fracaso, muchos aficionados del fútbol dicen que su diseño exterior no cumple con las expectativas esperadas. Número 1. Costa Concordia. El Costa Concordia fue un inmenso barco crucero que terminó costando a sus dueños un total de casi 4 veces su valor. Fue construido en 2006 y tenía 1,500 camarotes con una capacidad para más de 4,000 personas. El presupuesto utilizado para este enorme barco fue de $570 millones en su último crucero en 2012 en el mar Mediterráneo. El capitán, de forma arriesgada, se acercó demasiado la isla italiana de Julio e hizo que el barco chocara contra una enorme roca. Luego, el capitán desvió el barco de su ruta, intentando llegar a tierra firme para salvar a las personas que estaban allí, mientras que el barco se encontraba semi-inclinado a causa del accidente.
Pero aún así, el barco quedó inmovilizado más adelante en una zona por las aguas de la isla y casi 4.200 personas que estaban a bordo tuvieron que evacuar, además de 30 que perdieron la vida. La limpieza y el desagüe del barco, además de las compensaciones que se vieron obligados a pagarles a las víctimas, les terminaron costando casi $2.000 millones.